Primera clasificación de la temporada 2023 en el Gran Premio de Bahrein, donde por fin hemos visto el punto de partida real de todos los equipos, por lo menos a una vuelta, y hemos podido confirmar lo que muchos hemos podido intuir con los test de pretemporada y con los libres. Los Red Bull están en una liga bastante superior en ritmo a una vuelta, pero sobre todo lo estarán en carrera, y lo veremos. Ferrari está muy fuerte a una vuelta y detrás Aston Martin, de momento solo con Fernando Alonso y detrás los Mercedes. Si os gustan este tipo de vídeos y queréis estar al día de la Fórmula 1, dejad un like y suscribíos para no perderos nada, y ahora sí, vamos allá con un resumen de lo que ha ocurrido en esta primera quali. Q1. Primer intento de fuego real, sobre todo para algunos de los coches que sabían que iban a sufrir para pasar a la siguiente ronda. Con los datos que teníamos, estos seguramente iban a ser cualquier equipo que no fuera Red Bull, Ferrari, Mercedes o Aston Martin. Entre ese grupo de equipos grandes salieron los Ferrari con neumáticos medios, no sabemos si para marcar un primer tiempo de referencia o para probar alguna cosa. Y nada más comenzar su vuelta, Charles Leclerc perdía trozos del fondo de su coche en la recta principal y primera curva, provocando una bandera roja. La Q1 prácticamente se reseteaba en ese momento y ya con menos tiempo por delante todos los equipos salían a pista al final de la bandera roja cuando faltaban exactamente 13 minutos y 23 segundos. El primer tiempo de referencia lo marcaba Carlos Sainz con un 1.39, seguido de Russell, Leclerc y Alonso, que nada más estaba a 10,5 del madrileño, y detrás los Red Bull, que salieron a pista por segunda vez y con las ruedas no nuevas del todo, ya que la bandera roja justo les pilló saliendo de boxes. La sorpresa la daba Lance Stroll, que excedía los límites de pista y se lo tendría que jugar toda una vuelta. De momento, en ese primer intento se encontraban en peligro Hülkenberg, Norris, Piastri, Sargent y el propio Stroll. En el segundo intento de esta Q1 salían prácticamente todos los coches menos Carlos Sainz, aunque casi todos los de arriba con neumático usado. Y no es para menos, ya que la mejora de pista en ese momento fue brutal. Tanto que Hülkenberg, por ejemplo, que estaba en peligro, al final terminó sexto, y finalmente Stroll, que también estaba en zona de eliminación, estaba quinto, por detrás de Alonso con goma nueva. Finalmente, Norris se salvó por la mínima y cayeron en Q1 Sargent, Magnussen, Piastri, Nick de Vries y en última posición Gasly, que aunque había anotado el 17º mejor tiempo, le invalidaron la vuelta por salirse de los límites de pista y por tanto saldrá del fondo de la parrilla. Dato importante que muestra la igualdad de la zona media y trasera de la parrilla es que cada piloto que ha caído es de un equipo diferente y por tanto en Q2 todos los equipos tienen como mínimo un representante. Q2. Segunda sesión de clasificación y, dada la igualdad de la parrilla, momento en el que incluso los grandes tienen que enseñar ya sus armas para que no haya ninguna sorpresa. Ya en el primer intento con gomas nuevas se situaban los Red Bull primeros, encabezando Max Verstappen con un 1.35, seguido de Checo Pérez y seguidos de los Mercedes, que tras estar desaparecidos en los test, en los libres e incluso en la Q1, de repente enseñaron que podían estar en la batalla. Detrás de ellos, muy cerca pero a casi 6 décimas de Verstappen, se colocaba Fernando Alonso y a otras 5 décimas más los Ferrari, que habían salido con neumáticos usados. En peligro, Zhou, Stroll, que hizo un intento con neumático usado, Ocon, Tsunoda y Albon, que se salió de la pista en su primer intento y no volvió a salir. Los Red Bull fueron los únicos que confiaban en su tiempo y no volvieron a salir a pista, mientras que el resto lo hizo con neumático nuevo. Leclerc era el único que mejoraba el tiempo de Max Verstappen, mientras que los Mercedes se colocaban tercero y cuartos prácticamente con el mismo tiempo que el holandés, seguidos de Carlos Sainz y Fernando Alonso. Hülkenberg, Ocon y Stroll se salvan de caer y finalmente no pasan a la siguiente ronda Norris, Bottas, Zhou, Tsunoda y Albon. Q3. Última sesión de clasificación y momento para ver realmente en qué orden se sitúan los equipos delanteros. Tanto los Red Bull como los Ferrari fueron los únicos que se guardaron 2 juegos de neumáticos blandos nuevos para la Q3, y como tal fueron los primeros en salir, ya que el resto se lo tendría que jugar todo al último intento. En la primera oportunidad de batalla, Max Verstappen marcaba el primer mejor tiempo de referencia para la pole, con un 1.29.8 bajando por primera vez de 1.30, seguido de Leclerc a 1 décima, de Checo a 2 y de Carlos a 4, que cometía un error comenzando el segundo sector después de marcar un primer sector espectacular. Mientras estos coches se metían en boxes, el resto salía a pista a marcar su único tiempo. Fernando Alonso era el primero en pasar por línea de meta de este grupo de coches colocándose cuarto a 4 décimas de la pole. Seguido de él entraba Russell, que era quinto a tan solo 4 milésimas del piloto asturiano, y justo después Hamilton séptimo a menos de 1 décima de ambos. En ese momento vimos en las imágenes de realización cómo Leclerc se bajaba del coche para no hacer ninguna vuelta más y guardarse un juego nuevo de blandos para la carrera, mientras que el resto salía para hacer un segundo intento. Max Verstappen finalmente consolidaba su pole bajando su tiempo en casi 2 décimas, marcando un 1.29.7, a 1 décima llegaba Checo Pérez, que adelantaba a Leclerc, y finalmente Carlos Sainz volvía a repasar a Fernando Alonso y Russell colocándose cuarto.
Detrás, como digo, Alonso y Russell, seguidos de Hamilton, Stroll, Ocon y Hülkenberg, sin tiempo por vuelta invalidada. Clasificación muy emocionante e interesante que nos da mucha información para lo que puede ser el devenir de la temporada y que nos plantea una carrera muy interesante con unos Red Bull que no deberían tener problemas para aguantar el doblete, pero con unos Ferrari que a priori van a sufrir, con el Aston Martin de Fernando Alonso y unos Mercedes que van a degradar menos que ellos y probablemente les vaya a poner en más de un apuro. Además, estrategias muy abiertas, que seguramente sea a 2 paradas, pero veremos con qué neumáticos, y una probabilidad del 100% de safety cars en este circuito, lo que probablemente haga mucho más emocionante la carrera. Así que todo puede pasar, carrera muy abierta, 4 equipos luchando por el podium y distancias muy cortas entre ellos. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like y suscribíos si os gustan este tipo de resúmenes y nos vemos en el siguiente.